Ángel Saborío y represento la empresa Hidrógeno Vehicular Costa Rica. Somos una empresa dedicada a mejorar el rendimiento de combustible de los vehículos y reducir también las emisiones de carbono del mismo. Tenemos unos 7 años de trabajar, pero comercialmente tenemos tal vez unos 5 años. Antes de comentarles de qué se trata hidrógeno vehicular, me gustaría dar una reseña rápida de lo que respecta a la combustión de los vehículos. Bueno, pues básicamente la combustión normal, regular, funciona de esta forma. Tenemos HC, que lo que tenemos aquí es hidrocarburo, ¿verdad? O lo que conocemos como gasolina. La gasolina la combinamos con oxígeno que obtiene el vehículo del aire para, luego le agregamos un punto calorífico muy alto, una chispa, para generar lo que sería la combustión. Esta combustión es lo que permite, pues lógicamente, empujar el pistón para generar el movimiento o la fuerza motriz. ¿Qué es lo que tenemos después de esta combustión? Pues básicamente las emisiones de carbono están compuestas por HC, o sea, hidrocarburo, monóxido de carbono, dióxido de carbono y H2O. Y esta parte es la parte más importante de todas. Es esto que está aquí, exactamente HC y CO. Esto que está aquí es combustible, este mismo combustible que nosotros ingresamos en el momento de la inyección del vehículo, ¿ves? Y lo tenemos de nuevo en la salida del escape, acompañado de CO o monóxido de carbono. Ahora, lo que sigue, esto es dióxido de carbono y vapor de agua. Bueno, es agua, pero como sale en un estado de calor muy alto, pues es vapor. Esta parte es importante porque la primera, esto es combustible mal quemado. Combustible, esto es técnicamente combustible que no se quemó y combustible que se quemó a medias, ¿verdad? Una combustión completa debería solamente producir CO2 y H2O. Esto sería una combustión completa. ¿Por qué razón el combustible genera esto? ¿Por qué botamos combustible por la mufla sin poderlo utilizar? Pues porque el hidrocarburo viene acompañado de una gran cantidad de carbón, como lo ven, y esta cantidad de carbón no permite que buena parte de este combustible se pueda quemar, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra el sistema de hidrógeno, a mejorar este punto. Este combustible que no se quemó es lo que queremos recuperar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la siguiente forma: al hidrocarburo y al oxígeno le vamos a agregar hidrógeno, ¿verdad? Luego la chispa, y esto me va a producir la combustión. Ahora, ¿cuál será la diferencia? Aquí está la diferencia. Hemos agregado a la mezcla de combustibles hidrógeno, ¿verdad? Es decir, que este HC que está aquí ya no tiene la misma cantidad de hidrógeno por cada partícula de carbón, sino que ahora tiene más hidrógeno. ¿Y eso qué es lo que nos permite? Pues reducir significativamente las emisiones de HC, de CO y de CO2. Esto porque cuando se le enriquece al combustible con hidrógeno, permitimos una quema más completa del mismo hidrocarburo, ¿verdad? Entonces recuperamos una porción de energía que normalmente botamos por la mufla y la utilizamos pues como fuerza motriz. De forma de que nosotros ya no necesitamos la misma cantidad de combustible para generar la misma potencia que genera la combustión. Con menos cantidad de combustible, eso sí, enriquecido con hidrógeno, vamos a generar la misma potencia, ¿verdad? Pero con una reducción importante de emisiones de carbono. Entonces, utilizamos menos combustible, el combustible que utilizamos en menos cantidad se quema mucho mejor porque es enriquecido con hidrógeno, y eso pues nos da como resultado, ¿verdad?, un aumento en el rendimiento de combustible que nosotros garantizamos entre 20 a 40%. Diríamos que alrededor de 30% más es como un promedio. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si con la misma cantidad de combustible que su vehículo recorre 100 kilómetros, con el sistema de hidrógeno en demanda recorre alrededor de 130 kilómetros, ¿verdad? Es decir, que cuando usted ya llevaba 300 kilómetros, con el sistema de hidrógeno ya puede llegar hasta casi los 400, con enriquecimiento de hidrógeno en la mezcla. Pero ¿cómo obtenemos nosotros este hidrógeno? ¿Cómo se lo inyectamos? Ya sabemos que el hidrógeno pues tampoco es barato, por lo menos para comprarlo. Entonces lo que nosotros buscamos es obtenerlo de aquí,
de la molécula del agua. El agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues básicamente trabajamos la electrólisis del agua, que básicamente es agua, ¿verdad?, más electricidad. Eso nos da HHO. Eso es lo que deriva la electrólisis del agua, HHO, y este HHO es técnicamente lo que vimos antes, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno. Esto es lo que nos importa. Igual, el oxígeno también funciona como parte de la combustión, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esto? Pues mediante una celda electrolítica. Eso que ven ahí es como el principio de una celda electrolítica, que es el aparatito que tenemos nosotros ahí adelante, en un case de computadora. Es básicamente eso, ¿verdad? La celda. Pues ahí está como una maqueta representada nada más. El sistema lleva muchos componentes más, pero ese es el principio básico, ¿verdad? Los beneficios que se obtienen con un sistema de hidrógeno son básicamente aumento en el rendimiento de combustible, como ya lo dijimos, alrededor del 30%. Obtenemos una reducción de emisiones de carbono de hasta 80%, hablándose de los tres, ¿verdad? De hidrocarburo, de monóxido y de dióxido de carbono, ¿verdad? Si bien es cierto, el HC y el CO lo podemos reducir por una mejor quema de combustible, ese carbón en sí, el dióxido de carbono, debería ser de todas formas similar por la cantidad de combustible, pero con el sistema de hidrógeno el vehículo usa menos combustible para obtener la misma potencia y los mismos recorridos, ¿verdad? Entonces también se utiliza menos combustible y eso nos hace reducir el CO2. Tenemos una limpieza interna del motor, debido a que la mejor quema del combustible hace una producción menor de hollín, y por lo tanto tenemos también un aumento en la vida útil del motor y del aceite, todo sin perder potencia. Y tenemos también el beneficio de poder levantar la restricción vehicular en San José, ¿verdad?, por el hecho de la reducción de emisiones de carbono. Una nota importante es que por cada litro de gasolina se producen 2.3 kilogramos de CO2 quemado, mientras que los diésel, ¿verdad?, producen 2.6 kilogramos por cada litro de diésel. O sea, si agarramos eso y lo multiplicamos por la cantidad de combustible que se utiliza hoy en día, es una cantidad muy grande. Entonces, si nosotros lo que queremos para una carbono neutralidad es pues eso, llegar a la neutralidad, ¿verdad?, poder decir, bueno, si producimos esta cantidad de carbono, pues entonces tenemos que consumir una cantidad similar. Entonces, estamos buscando formas de consumirla, como comentó la compañera antes, mediante la reforestación y otros métodos, pero también tenemos que buscar la forma de reducir la producción de carbono. Entonces, entre los dos, conforme más se consume y conforme menos se produzca, eventualmente llegamos al punto medio, que es la carbono neutralidad. Esto pues es básicamente el diagrama del sistema, es bastante básico, ¿verdad? Esta celda que está aquí, la celda electrolítica, que es la que ven allá, vamos a tener un amperímetro digital o un modulador de amperios, donde podemos saber la cantidad de corriente que él utiliza y todos los demás datos, ¿verdad? Esto va conectado a un tanque. Este tanque tiene agua destilada y pues el agua destilada pasa por la celda para eventualmente salir gas. El gas pasa por este dispositivo, bueno, burbujeador, que es técnicamente un filtro para que el gas entre completamente limpio al motor. De acuerdo, y antes de terminar, quisiera mostrarles el poder que tiene el hidrógeno o este gas, porque si bien es cierto, no necesitamos producir una gran cantidad para que el motor ya nos dé buenos beneficios, porque es un combustible, pues es la esencia del combustible, ¿verdad? Es completamente limpio y muy potente. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es la maqueta, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es sacar un poco de gas. No corran, no corran. Sí. Solamente un poquito, para que no se asusten. ¿Ok? Esto es un poco de gas. Ok, como vieron, entonces es una interesante cantidad de energía que se obtiene a partir de agua. Y otra cosa interesante es que pues el agua, la cantidad que se utiliza es muy poca.
En el proceso se pasa de estado líquido a estado gaseoso, entonces el volumen se expande 250 veces. En otras palabras, en un poquito de agua hay una gran cantidad de hidrógeno y oxígeno gaseoso. Es la forma idónea para transportar grandes cantidades de hidrógeno y oxígeno comprimido en su forma más inofensiva, que es agua. Gracias. Excelente. Fuerte el aplauso para Ángelo Sobrino. Con todo su explosivo ejemplo del hidrógeno vehicular. Muchísimas gracias. Seguimos con Sebastián